Es un gusto saludar a esta hora a Aníbal González, analista internacional, investigador y especialista en temas de seguridad. Bienvenido, Aníbal, gracias. Un gusto para mí, Enrique. Buenas tardes para todos. Es un gusto estar con ustedes. Es un intento de golpe de Estado lo que ocurre en Sudán y bueno, ¿quién lo ejecuta? Bueno, aquí tenemos una pequeña situación que tenemos que hacer referencia a quién era que estaba en el gobierno, cómo llegó al gobierno y por qué se está dando esta situación, supuestamente un golpe de Estado, ¿no? El señor Abdel Fattah Burhan estaba en el gobierno desde el año 2013, si no mal recuerdo, y no fue considerado un personaje muy democrático. No estaba tratando bien a su pueblo, y en fin, aparte de la división territorial que tiene Sudán, que es Sudán del Norte y Sudán del Sur, se provoca un golpe de Estado al supuesto gobierno también demócrata en aquella época y los militares toman el poder. Es ahí donde este grupo paramilitar decide darse vuelta y, y aplicar un golpe a ese mismo estado militar que se había pronunciado en aquel momento, en el momento que era Abdel Fattah Burhan, que no se sabe el paradero de él en este momento. Yo creo que está protegido en alguna base militar o en algún lugar que tengan supuestamente secreto. Y estas unidades de paramilitares, que paramilitar en cierta forma, ¿no? Porque estaba considerado un ejército más dentro del programa de seguridad del gobierno de Sudán. O sea que era una segunda rama, parte del ejército nacional, como se estila normalmente, por ejemplo, en Irán. Aquí se dio una situación muy parecida, les llaman paramilitares, más tenían decisiones muy propias y de gran alcance. Al punto tal de que ellos, antes de llevar a cabo esta situación que se presentó en el día de ayer, ellos habían colocado tropas en toda la ciudad de Khartoum. Entonces, ellos se prepararon y ahí comenzaron justamente los ataques al aeropuerto, a la casa presidencial y a otros lugares esenciales en la estrategia militar. Hay muertos, lógicamente, los hay en civiles, en militares, hay heridos. No tenemos la cifra exacta, se habla de cientos, pueden ser cientos de heridos, puede haber cientos de muertos. La Fuerza Aérea del Ejército de Sudán bombardeó algunas áreas, inclusive el complejo de estos paramilitares, que en su forma de ver, el gobierno actual no estaba cumpliendo las promesas y los compromisos con los cuales estaba gobernando y debía de gobernar. Entonces, no está muy claro. El apoyo que tiene este gobierno, que en este momento está oculto, no está ni detenido por las milicias, ni tampoco en la Casa de Gobierno. Es un gobierno que está protegido por Estados Unidos y por Israel. Entonces, hay que ver, por eso yo digo, coloqué en un artículo en Twitter hace poco, de que hay que ver los actores de afuera, los que están afuera, esos actores que están del lado de afuera, qué actitud toman en este momento, en esta situación. Estados Unidos está pidiendo que paren con los ataques y con el principio de golpe, pero no es una forma de imponerse o declarar un cese al fuego. Me pareció muy extraña un comunicado, como que van a hacerle caso, porque es así, que lo está diciendo Estados Unidos. No me cierran las cuentas, es muy pronto, muy rápido, por eso yo les decía que no tenemos mucho material con el cual trabajar. Sí sabemos que el problema continúa. El gobierno, por un lado, los militares dicen de que tienen todo bajo control, pero también las milicias dicen que ellos tienen todo bajo control. Entonces, tenemos que referirnos a lo poco que sabemos. Yo les comuniqué a ustedes que tengo un contacto directo desde Sudán que me pasa alguna información. En este momento
no tengo comunicación con él, no sé si porque cortaron la internet, el gobierno vio la orden de cortar la internet en el país, o sea que posiblemente sea la razón por la cual no me puedo comunicar con mi referente, pero no dudo que consigamos muy pronto por Al Jazeera o por algún otro centro de noticias que me pueda aportar alguna información. Aníbal, ¿qué importancia estratégica significa Jartum? Sudán está colocado en una parte muy importante de África, ¿no? Allí es el corazón, la parte esa del corazón de África, toda esa línea de naciones que están a esa altura de África es de mutuo interés, tanto de Occidente como de Estados Unidos. Que indudable, mira, para ser más exacto, muchas de las armas que no fueron para Ucrania, que se sabían que estaban siendo desviadas, fueron desviadas para esta zona. Entonces, ya vamos a ver, indudablemente, en algún momento, esas armas norteamericanas u occidentales en algún grupo de estos, no necesariamente en Sudán, pero sí próximo a Sudán. Sudán está colocado, imagínate tú que Egipto está en su frontera y inclusive había un convenio con el gobierno actual de compartir mucho el tema de la seguridad en Sudán con Egipto. Entonces, no deja de ser geopolíticamente un lugar muy, muy, muy buscado, principalmente por Estados Unidos. Principalmente por Estados Unidos. Me dicen los actores, Rusia también, porque pues entendemos que saquea oro de Sudán y quizá para financiamiento de esta invasión a Ucrania. Coméntanos algo, por favor. Bueno, sabemos muy bien que las minas del país son explotadas por dos empresas, una de las cuales es rusa, la cual está protegida inclusive por el grupo Wagner. El señor Wagner tiene acciones dentro de esa mina que él mismo explota, indudablemente que hay intereses rusos allí. O por lo menos podemos decir que una empresa rusa tiene intereses allí. Y da la casualidad que justamente es el grupo Wagner. El grupo Wagner es un grupo militar que en este momento está desempeñando un papel importante en Ucrania. Y sí, ellos lógicamente que solventan toda su guerra y su armamento y sus pertrechos y sus hombres con lo que el señor Dugolfin recupera de las minas. Eso es sabido ya, ¿no? Ahora, si el grupo de Wagner tiene alguna, no sé, alguna participación en esto, creo que no. Creo que es al revés. Creo que Wagner va a tener que tomar alguna decisión al respecto de qué es lo que va a hacer en este caso, ¿no? Yo creo que Wagner está más del lado estos paramilitares que lo que era del gobierno. Porque el contrato de explotación del oro del Sudán no es de ahora, ya viene de más de 6, 7 años, 8 años, la explotación de esas minas en Sudán. Entonces, eso fue hecho con el presidente anterior, el que estaba en la década del 2019, que fue ese presidente fue quien formó la, la milicia o los paramilitares, como le llaman ahora, a este ejército que no es nada pequeño, es un ejército bastante importante, de un número de gente importante. Entonces, por eso tenemos que esperar a ver qué es lo que hacen los actores externos. Tanto sea Wagner, tanto sea Rusia. Yo creo que Rusia no se va a involucrar directamente aquí. No tiene una razón, digamos, directa para que el gobierno de Rusia se involucre. El que sí tiene más intereses para involucrarse, indudablemente, es Estados Unidos. Israel estaba muy pendiente también de la ayuda que le prestaba a Sudán con la inteligencia del Mossad y todo eso. Entonces, yo creo que acá hay varios actores que están interfiriendo, no sé si desde afuera o desde adentro ya, si están en el país,
Por eso te digo, fue una sorpresa, fue algo muy que no estaba anunciado, no, ni idea teníamos, ni siquiera mi referente en Sudán, que me pasa la información, tenía idea de algún movimiento, de algún plan, no había nada claro. Había sí unas conversaciones desde enero que se estaba conversando con el gobierno militar, los supuestos paramilitares estaban conversando con este gobierno porque le estaban haciendo reclamaciones que la población reclama y el gobierno parece que estaba haciendo oídos sordos y escuchando más a Estados Unidos. Entonces, es eso que estamos acostumbrados tanto en Latinoamérica como en cualquier otra parte del mundo, donde entra Estados Unidos y planta su democracia, sabemos lo que ocurre. Entonces, no es para asombrarnos, decir, qué increíble, no, no, no. No me sorprende lo que esté pasando. Fue una sorpresa, sí, porque lo pensábamos que venía más adelante en ese contexto de lo que significa esa franja de naciones en África, porque se estaban armando, se estaban pertrechando, en fin, había muchas situaciones allí que estaban mostrando que venía un conflicto más, lo veíamos más hacia el Sáhara, más hacia ese lado, Marruecos, por ejemplo, en esa confrontación que hay por el Sáhara, más esto fue una sorpresa. Pues no nos llega demasiada información, Aníbal, pero muchísimas gracias por estos primeros apuntes del contexto en general y ojalá hablemos más adelante, damos seguimiento. Muchísimas gracias y hasta pronto, Aníbal González. Gracias a ustedes por la participación también. Gracias. Muchas gracias. Saludos a todos.